¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero quiero agradecer a la Federación por haberme invitado a participar de este congreso online. Yo voy a presentar un update sobre la licencia del conducto semicircular superior. No tengo conflictos de intereses, les dejo mis datos de contacto. A modo de introducción, una breve reseña histórica para comentarles que en el año 1911 Henneberg demostró en pacientes con sífilis congénita que al aplicar presión sobre el conducto auditivo externo se producían síntomas vestibulares. Luego Tulio en el año 29 generaba una fístula del semicircular lateral en palomas, las cuales presentaban nistagmo y movimientos cefálicos con la exposición de sonidos intensos, y recién en el año 98, no hace mucho, Minor describe la patología de licencia del conducto semicircular superior. Entonces, comenzando con las reseñas bibliográficas, el primer autor que quiero comentarles es justamente Minor, quien en el 2017 realiza una publicación sobre qué es lo que se ha demostrado o estudiado en los últimos 20 años sobre esta patología, la cual él define como un síndrome de vértigo en nistagmo desencadenados por sonido auditivas y adelgazamiento del semicircular superior en tomografía computada. Minor lo que dice es que en los últimos 20 años ha habido un aumento en las publicaciones de artículos sobre esta patología, pero que sin embargo no está definido hoy en día específicamente el origen. Hay una teoría genética versus adquirida. La prevalencia sigue siendo variada, de 0.7 al 9% en la población adulta. La edad promedio de presentación es aproximadamente 45 años, similar en ambos sexos, y la patología en un tercio de estos pacientes suele ser bilateral. En cuanto a la fisiopatología, es bien conocida por todos el juego normal de la ventana oval con la ventana redonda, pero existe en estos casos una tercera ventana en la cual hay una derivación de energía hidroacústica hacia el defecto óseo, generando entonces un aumento de la compliance en el oído interno. Con respecto a la clínica, quiero hacer referencia a un artículo publicado por la doctora Carolina Binetti en Argentina en el año 2017, quien hizo una review de artículos en los cuales se ha constatado que en estos pacientes el vértigo por sonido fuerte se encuentra presente en un 90%, que el nistagmo en el canal afectado por maniobras de Valsalva se encuentra en un 80% de los pacientes, que el 73% tiene síntomas vestibulares por cambios de presión, que el 60% de los pacientes sufre autofonía, la hiperacusia por vía ósea está presente en el 50% de los pacientes, y con menor frecuencia se puede constatar desequilibrio crónico o acúfeno pulsátil. También se vio en esta review de artículos que prácticamente el 100% de los casos, cuando el defecto óseo es mayor a 2.5 milímetros, hay síntoma tanto cócleo como vestibular, y que esto es directamente proporcional al gap óseo aéreo. Esto significa que a mayor defecto óseo del semicircular superior, mayor es el gap en la audiometría. La doctora Binetti también hace referencia a dos tipos de corrientes. La corriente apolífuga, que es excitatoria, cuando nos alejamos de la ampolla del semicircular superior, y esto podemos constatarlo en consultorio cuando hacemos una presión positiva sobre el CADE, o con maniobras de Valsalva con nariz tapada, o sonidos de alta intensidad que se denomina fenómeno de Tulio. Y en estos casos lo que podemos constatar en consultorio es que el paciente presenta un nistagmo vertical, rotatorio, vertical porque respeta el semicircular afectado, que es el superior, con fase rápida hacia inferior y rotación alejada del oído afectado. En cambio, la otra corriente, que es menos frecuente de ver en consultorio, es la apolífuga, la cual es inhibitoria, y en este caso se puede constatar en consultorio con aumentos de la PIC, es decir, con presión negativa sobre el conducto auditivo externo y compresiones en la vena yugular interna. En este caso, en cambio, el nistagmo va a ser vertical rotatorio, pero con una fase rápida hacia superior y una rotación hacia el oído afectado. En cuanto al examen físico en consultorio, es importante tener en cuenta que en estos pacientes la toscopía es normal, que en la acumetría del rine va a ser preferentemente negativo en las frecuencias graves, que el huevo va a lateralizar hacia el oído afectado, y que se puede constatar una hiperacusia por vía ósea aumentada, y esto lo podemos lograr colocando el diapasón sobre mastoide, sobre radio o sobre rótula. En cuanto a los estudios audiológicos, en la audiometría lo que se ve en la mayoría de los casos, pero no siempre, es una hipoacusia conductiva con afectación predominantemente en las frecuencias graves, a expensas de una vía ósea aumentada, con una lobo desplazada hacia la derecha, y en la tímpano-impedanciometría, que es muy importante de solicitar, vemos una curva tipo A, que es normal, con reflejos ipsi y contralaterales positivos, en la mayoría de los casos, y esto es importante porque hace el diagnóstico diferencial. En cuanto al BEMP, lo que
sucede en estos pacientes es que hay un aumento de la sensibilidad, es decir, hay una respuesta elevada con estímulos de menor intensidad. Y esto tiene una sensibilidad en el diagnóstico en un 80 al 90% y una especificidad del 96%. El BEM suele normalizarse luego del tratamiento quirúrgico de la dehiscencia semicircular superior, y cuando uno lo pide como diagnóstico es importante solicitarlo con rastreo de umbrales, ya que lo que se puede ver es, por ejemplo, en el caso número 1, cómo existe una respuesta a una amplitud normal a 90 decibeles, pero cómo en el oído alterado lo que podemos constatar es una amplitud elevada, aún con un rastreo de umbral mucho menor. En cuanto a la tomografía computada, cuando es de alta resolución, la especificidad alcanza un 93% en el diagnóstico de esta patología, y el diagnóstico preciso de dehiscencia en realidad es cuando el efecto óseo es menor a 0,1 milímetro, pero se sabe de todas formas que ya con un grosor menor a 1 milímetro puede existir una dehiscencia. Los planos solicitados para hacer la valoración correcta del semicircular superior son el plano paralelo de Polch, el cual se puede constatar en la figura número B y número D, y el plano perpendicular de Stenberg, el cual podemos ver el efecto óseo en la figura número A. En cuanto a la resonancia magnética, los artículos publican que existe una sensibilidad de un 100% y una especificidad del 96,5% cuando la solicitamos con cortes finos en un protocolo Fiesta, que en realidad es un protocolo de T2 de alta resolución, de lo que se puede constatar es justamente la hiperintensidad del conjunto semicircular superior en contacto con el lóbulo temporal arriba. Los criterios diagnósticos los establece Minor, los cuales publican el artículo que ya he nombrado en el año 2017, donde el autor dice que para tener un criterio diagnóstico específico, la tomografía debe de constatarse la lesión del semicircular superior, el paciente debe tener por lo menos uno de los siguientes síntomas, que son hiperacusia de conducción ósea, vértigo inducido por sonido o por presión, tinnitus pulsátil, y además debe presentar alterado uno de los dos siguientes estudios, que son los umbrales de conducción ósea negativos, con una vía ósea elevada, y un BEM mejorado, que es lo que dijimos previamente, que es una elevada respuesta a una baja intensidad. Los diagnósticos diferenciales de tercera ventana son múltiples, puede haber afectación del oído medio o del oído interno. Lo cierto es que el semicircular lateral se afecta más frecuentemente cuando hay, por ejemplo, una lesión por colestatoma. El acueducto vestibular dilatado suele estar presente también en pacientes pediátricos con otras malformaciones de oído interno. Pero la realidad es que en un paciente de edad promedio de 40 años, que tenga una otoscopía normal, que tenga una hipoacusia predominantemente conductiva en frecuencia graves y que padezca de mareos crónicos, el principal diagnóstico diferencial debe ser la otosclerosis. Y pongo en cuenta este artículo publicado en el 2017 por este grupo de Columbia, donde hacen referencia a la asociación de ambas patologías. Ellos primero describen la atosclerosis que ya todos conocemos, en las cuales hay un reflejo de Henneberg y Tullio negativo, donde los reflejos estapediales están ausentes, el BEM es normal, y la tomografía, por supuesto, tiene focos de autodistrofia, pero cuando asociamos ambas patologías, es decir, la atosclerosis junto con la dehiscencia del semicircular superior, lo que sucede es que el paciente puede desencadenar vértigo con Valsalva, aunque el fenómeno de Henneberg y Tullio esté negativo. Los reflejos pueden estar ausentes o presentes, por eso la importancia de pedir siempre la tímpano-impedanciometría. El BEM está alterado, pero lo más importante es que en la tomografía es justamente donde hacemos la asociación de ambas patologías. Por eso es muy importante, antes de operar a un paciente de otosclerosis, ver bien la tomografía en todos los cortes correspondientes para no desatar una tercera ventana en el momento de la cirugía. En cuanto al abordaje terapéutico de la tercera ventana, lo cierto es que es bastante discutido. El principal síntoma invalidante es el vértigo, que en estos casos hay un requerimiento de cirugía. La autofonía y la hiperacusia en ocasiones pueden ser invalidantes, aunque es más raro, y sin embargo cuando están presentes no existe un tratamiento médico, por lo cual en este caso el paciente es convenientemente operarlo. Sin embargo, la cirugía tiene elevados riesgos auditivos en el postoperatorio. Por eso, cuando la única molestia es la hipoacusia y además está asociado a una otosclerosis, lo ideal del paciente es no operarlo y equiparlo con otro amplífono, y eso es lo que escriben la mayoría de los autores. En cuanto al abordaje quirúrgico, el abordaje por fosa craneal media suele ser bastante riesgoso en pacientes de edad añosa, y en caso de que la patología sea bilateral, lo que aconsejan, y esto está publicado en el artículo de la doctora Binetti, es esperar por lo menos 6 meses entre un oído y otro para poder realizar una correcta rehabilitación vestibular. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, el primer artículo que quiero mostrarles es uno un poco viejo, publicado en el 2013, donde se ha hecho una evaluación de la evolución de los abordajes quirúrgicos a lo largo del tiempo. Existen los 3 clásicos que conocemos, que es fosa craneal media, transmastoide y transcanal, cada uno con sus ventajas y desventajas. En cuanto a la fosa craneal media, todos conocemos que hay una mayor
visualización del campo donde se puede ver justamente la lesión del semicircular superior, pero es un poco más riesgoso en pacientes añosos. En cambio, el abordaje transmastoideo está más familiarizado con el otorrino, es menos invasivo, pero tal vez sea un poco limitado a la hora de valorar la cúpula y la eminencia arcuata desde arriba del semicircular. En cuanto al abordaje transcanal, lo cierto es que la mayoría de los autores advierten que si bien es menos invasivo y tiene menor costo y es ambulatorio porque uno elige sellar ventana oval o ventana redonda con menos riesgo de lesión del facial, pero lo cierto es que existe una tendencia a que los tejidos que uno puede colocar en la ventana se reabsorban, ya sea músculo o fascia, y muchos autores reportan un fracaso postoperatorio luego de los 6 meses. En cuanto al abordaje por fosa craneal media, hay algo que está en boga hoy en día, que es la utilización del endoscopio. Lo que refieren estos autores es que justamente esto permite hacer una cranectomía más pequeña, en vez de 4x4 de 2x2, y una mayor visualización de la lesión. En cuanto a esto último, quería mostrarles este artículo que habla justamente del abordaje por fosa craneal media con la utilización del endoscopio, publicado en el 2016, donde los autores Cheng y Kosing lo que hacen es advertir y utilizar la tomografía computada para poder localizar específicamente el sitio de la lesión del conducto semicircular, y ellos han constatado que cuando el defecto óseo está más cerca de la ampolla, con la utilización del microscopio es más que suficiente para valorar y reparar el defecto óseo. Pero cuando el defecto está alejado del extremo polar, es decir, un defecto más medial del semicircular superior, en ese caso lo ideal es la utilización del endoscopio para poder valorar mejor la lesión. Ellos tienen una casuística de 45 pacientes operados por fosa craneal media, en los cuales 29 han tenido una lesión justamente alejada del extremo ampular, y en ese caso han decidido utilizar el endoscopio con un éxito terapéutico en el 100% de los pacientes sin lesión del nervio facial. Establece entonces estos grupos como ventaja la utilización del endoscopio en el abordaje de fosa craneal media cuando la lesión del conducto semicircular superior está alejada de su extremo ampular, y la desventaja, como siempre, en cuanto al endoscopio, es la utilización de una sola mano. Estos son ejemplos de fotografías de casos de este grupo, donde muestran que la incisión para la fosa craneal media la hacen un poquito más pequeña debido a que el abordaje es con endoscopio, la cranectomía la hacen de 3.2, y ellos muestran cómo se ve la misma lesión en el mismo paciente con microscopio, con óptica de 0 y óptica de 30 grados, logrando una mejor visualización en este último caso. Muestran otro ejemplo también del mismo paciente, cómo se ve la lesión con microscopio versus la visualización endoscópica. Dejando de lado ahora lo que es el abordaje por fosa craneal media, quería mostrarles este artículo sobre el abordaje transmastoideo publicado en el año 2018. Es un estudio retrospectivo con un N de 17 pacientes, en los cuales todos han hecho un abordaje transmastoideo con plugin, es decir, con un cierre del conducto semicircular superior. Acá vemos imágenes donde se ha reparado con un polvo de hueso, con paté, el defecto anterior y el defecto posterior del semicircular superior. Lo particular de este artículo es que nombran que el 60% de los pacientes ha tenido un defecto bilateral, lo cual es bastante diferente a lo publicado en la bibliografía, ya que la mayoría de los autores dice que un tercio de la población lo sufre en ambos oídos. En cuanto a las complicaciones, de los 17 pacientes operados, solo 5 han sufrido complicaciones, 2 han padecido vértigo prolongado, 1 en hipoacusia neurosensorial postoperatoria, 1 tinnitus y el otro infección de la zona quirúrgica. En cuanto a los resultados postoperatorios, han visto que hay una buena evolución en cuanto al cierre del gap en las frecuencias 250 y 500, que son las frecuencias más afectadas en este tipo de dehiscencia, y ven que la sintomatología de todos los pacientes ha mejorado en el postoperatorio, con una relativa mejoría tanto en la autofonía, en el fullness, el tinnitus, el desequilibrio, de manera que ellos establecen que el taponamiento o plugin del canal por abordaje transmastoideo es seguro y eficaz, pero que aún así faltan estudios objetivos en el análisis de los resultados. El último artículo que quería mostrarles es justamente cómo se compara la técnica por fosa craneal media versus transmastoidea. Es un estudio que se publicó el año pasado, es un estudio retrospectivo multicéntrico donde han colaborado tanto Virginia como la Universidad de Dartmouth y la Universidad de Colorado. Ellos han operado a 21 pacientes por fosa craneal media, 53% por abordaje transmastoideo. En el caso del primer grupo, por fosa craneal media, han elegido la combinación del plugin y el capping. En cambio, en el caso del abordaje transmastoideo, la mayor parte de los pacientes ha sido operado por plugin. Y aquí lo que se ve es que no hubo diferencias significativas en el cierre del gap postoperatorio en ninguno de los dos abordajes, es decir, que los pacientes han mejorado, pero que no ha habido una diferencia significativa entre los dos tipos de abordajes, ¿sí?
ni en la sintomatología ni en el cierre del gap osteoaéreo. De manera que estos autores lo que concluyen es que cada uno debería de apegarse a la técnica que mayor conoce y que mayor seguridad le da al cirujano. Entonces, como conclusión de este update, quería comentarles que la etiología y prevalencia de la dehiscencia todavía no se conoce con certeza en la actualidad, que el motivo de consulta más frecuente son los síntomas vestibulares ante sonidos fuertes y cambios de presión, que ante la sospecha clínica de tercera ventana, lo que hay que hacer, es solicitar justamente estudios por imagen, además de un correcto evaluación biológica, la BEM, y el correcto interrogatorio de examen físico, recordar el diagnóstico diferencial con autoesclerosis, disociación de ambas patologías, preferentemente equiparlos a los pacientes con audífonos en este caso, que no existe en la actualidad un consenso universal para el tratamiento quirúrgico, fosa craneal media versus transmastoideo, que el endoscopio podría ser de utilidad para defectos más mediales, y que el principal criterio para un adecuado tratamiento es tener en cuenta la gravedad de los síntomas y siempre tomar la decisión en conjunto con el paciente. Muchísimas gracias por la atención, les dejo mi contacto, bueno, y el detalle ahí de la Academia Etológica para aquellos que quieran conectarse los días lunes a las clases. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Agustina por la extensa revisión y buena presentación que hiciste en el tiempo, diste buen énfasis a la clínica y a la ponderación del examen clínico en este síndrome multivariado con mucha sintomatología de presentación. Me gustaría, lógicamente, darle la palabra a los comentadores seniors que tenemos en la mesa. Me gustaría simplemente hacer mención a un artículo que seguramente el doctor Orfila hará su mención, que lo publicó en la revista del Club de Otorrino, me parece haberlo leído ya hace varios años, un artículo con énfasis también en la clínica y en la advertencia de este síndrome nuevo, y lógicamente después también al doctor Cordero, en homenaje al doctor Luis Nicemoy, a quien también escuché en reiteradas oportunidades hablar sobre la factibilidad del cierre o mejora clínica en este síndrome, del taponamiento de la ventana redonda y la obliteración de la ventana redonda como tratamiento de este síndrome de la tercera ventana. Lógicamente, Eduardo, también harás tus consideraciones. Así que muchas gracias. No sé si quieren, Daniel, empezar con alguna consideración. Muchísimas gracias. Bueno, me gustó mucho la presentación y me parece que es un up-to-date muy, muy completo. Yo quisiera compartir y preguntar a todos los colegas de la mesa, que es lo más importante. Hay 4 colegas que tienen mucha experiencia y que hacemos prácticamente otología. Primero digo, yo en todos estos años vi vi bastantes pacientes, pero no creo haber operado más de 4. Y uno de los 4 fue el que publicamos en la revista de la Federación, que lo generé yo, porque era un síndrome de la tercera ventana asociado a una autoesclerosis en una querida colega, que mejoró, la cirugía era una autoesclerosis, realmente, mejoró, cerró el gap, quedó un pequeño gap en los graves, y después a los 4 o 5 meses, ante una exposición de sonido muy fuerte, un signo de Henneberg, comenzó con el síndrome de la tercera ventana. Entonces, mi experiencia quirúrgica no excede de 4 casos. En los 4 casos les hice el resurfacing, que es colocar la tapita. 2 los pude hacer por mastoides y 2 los hice como sugirió Eduardo Oxman a través de la técnica de la alcancía, una mini fosa media para levantar y pasar por ahí cartílago. Entonces yo quería compartir, que cada uno cuente su experiencia, pero me llama la atención, Agustina, y esta es una pregunta para vos, los autores hablan de la técnica de plugging y resurfacing, la mencionaste. En la técnica de plugging, taponaje, bloqueo del canal semicircular superior. ¿Cómo se puede hacer eso si lo hacen por vía transmastoidea, por abajo? ¿Cómo hacen para bloquear ese canal por abajo si no interpreté bien? Mal. Bien, por eso puse, gracias Doc por la pregunta, puse ese artículo porque en realidad llamó la atención, primero, cómo hay algunos colegas que tienen un porcentaje tan elevado de casuística de abordaje quirúrgico en esta patología. Puse tal vez los artículos que más me han llamado la atención porque la idea era escucharlos a ustedes que tienen experiencia y debatir sobre el tema, pero sí es llamativo como si bien hay grupos que han elegido, por ejemplo, la técnica combinada de capping y plugging en abordaje por fosa craneal media,
algunos han tenido experiencia en abordaje transmastoideo de hacer las dos combinadas y las dos por separado, lo cual no explican en los artículos específicamente cómo llegan a ese abordaje, pero sí dicen que cuando eligen el abordaje transmastoideo, eligen el capping, el plugin, perdón, y el capping o resurface lo eligen más en un abordaje por fosa craneal media porque tiene mayor visualización desde arriba. Pero no detallan el paso a paso de la cirugía. Entonces, bueno, tal vez lo puse para generar un debate porque era algo llamativo en esos grupos. ¿A qué se llama capping? ¿Al resurfacing? Sí. Bien. ¿Y el plugin es el plugin? El plugin es cuando sellan con pasta de hueso, claro, el plugin. O cera de hueso. Bueno, sí. Por eso no entiendo cómo podés hacer un plugin desde la vía transmastoidea. No lo entiendo. Por lo menos, no sé, me gustaría que Leopoldo, Eduardo, Federico... Bueno, depende... perdona, Daniel. Bueno, primero felicitarle a Agustina por la presentación, muy compacta, muy completa. Y sí, yo tuve la oportunidad de estar en un caso a través de la mastoides, despegando todo el tegmen, toda la parte ósea. Depende de donde esté ubicado, esta es una de las variables anatómicas que también se mostró. Puede ser más complejo hacerlo por mastoides. En ese caso, podés ascender y hacer una plaqueta superior. Es lo más directo a la plaqueta temporal, pequeña plaqueta temporal para abordar el canal superior. Yo tuve experiencia en 2 casos solamente. Lo que quería es poner atención un poco en lo que comentaba Federico, de que hay trabajos, inclusive hay uno de nuestro querido amigo Nissenboim, que era bloqueando ventana redonda. Ahí presentó muy bien Agostina que la experiencia es de que ese músculo probablemente en 6 meses pierda, digamos, su consistencia, y poder taponar hasta dónde podés forzar la ventana redonda es todo un tema, ¿no? Para que quede bloqueada en forma definitiva. Yo lo que quisiera decir, para mí es poco frecuente, es decir, bueno, de hecho la estadística internacional de 0.7 sería como la base, con una gran variabilidad de sintomatología, porque cuando el paciente viene con un fenómeno de Tulio o que se toca el oído y se marea, te está dando un poco la pauta. Pero los pacientes que yo he visto eran pacientes que tenían GAP con aparente asociado a otosclerosis. La tomografía constataba otosclerosis y la tercera ventana fue un hallazgo casual, donde decís, bueno, empezás a indagar, pero usted tuvo mareos que esto que el otro, y buscándole le encontrás eso, que es otra variante. No todas las tomografías computadas que uno pide para otosclerosis vienen con un acercamiento a ese conducto semicircular superior suficientemente claro como para separar es decir, poder hacer el diagnóstico de ambas cosas al mismo tiempo. Tenés que estar como por la edad del paciente, 45 años o más, y con alguna característica de vértigo, de mareo o de fenómenos de Tulio, lo que sea, estar pesquisando esta posibilidad, que sí existe, porque en la práctica la hemos visto. Así que hacerle una cirugía solamente pedovestibular generaría esta situación que comentabas vos, Daniel, que de golpe, ante una presencia de sonido, pueda tener un resultado, digamos, bastante negativo, que necesites abordar el otro tema. Pero yo creo que como tiene una gran variabilidad, hay casos que se presentan muy claros. Todos los casos que yo he visto, que han sido pocos, sinceramente, han sido confusos. Es como que tenés que buscar, puede ser que acá aparezca, o algo que viste en el conducto semicircular superior. También hemos visto lo contrario, ver que aparentemente hay una disencia y después hacerle estudios complementarios si no había una disencia. Es decir, es un tema, digamos, como controvertido, que hay que buscarlo específicamente y hay que estar atento cuando el paciente viene con un GAP, si hay patología concomitante. La presentación es muy completa y simplemente cuando nos llega el paciente tenemos que estar alertas de que esta posibilidad existe. Perdón, voy a ampliar un poquito más. ¿Por qué solamente 4 pacientes operé? Pero se operaron por vértigo. Porque hay pacientes que consultan por autofonía y en esos pacientes no hay que tocarlos.
por eso no le veo sentido a esos pacientes que tienen autofonía y vértigo hacerle el taponaje de la ventana redonda, porque la autofonía no se le va a ir. Entonces, son pacientes, como dice Leopoldo, muy delicados para aceptar la indicación, y si uno tiene que utilizar una técnica quirúrgica, tiene que ser una técnica quirúrgica que solucione lo que el paciente trae, la autofonía no se lo va a solucionar, y que sea certera. Por eso el plugin por abajo me parece, salvo que sea localizado de la ampolla, de la eminencia arcuata, me parece que el plugin por abajo no va. Así que bueno, gracias. Bueno, yo te quiero felicitar, Agustina, porque me encantó la presentación. Una de las preguntas que me gustaría hacerte es ¿por qué vos pensás que hay esa disparidad tan importante? Porque la estadística que vos hablaste va entre un 0,7 a un 9%. ¿Por qué tanta diferencia? No es un 5, es entre un 1 y un 9%. ¿Por qué es casi ese 10% de diferencia en la presentación? Bien, gracias, Doc, por la pregunta. Sí, la realidad es que he leído artículos que hablaban específicamente sobre la incidencia de esta patología. Lo cierto es que hay dos artículos muy interesantes, por una cuestión de tiempo de la presentación no los puse, pero hay autores que se han dedicado a estudiar la anatomía del hueso temporal, en algunos casos cadavéricos y en otros en pacientes vivos, y han demostrado que es mucho más la incidencia que se ve en el hueso que la patología manifestada por sintomatología en sí. Es decir, hay un autor, que es denominado Carey, que ha hecho una disección de 1000 temporales y ha encontrado que el 0,5 de esos huesos temporales tenían dehiscencia del semicircular superior y sin embargo no eran pacientes que habían padecido síntomas de tipo vestibulares. Y hay otro autor, Re et al., es un grupo europeo, los cuales han hecho un estudio en 191 pacientes en los cuales han detectado en la tomografía 5,2% de esos pacientes tenían una dehiscencia del semicircular superior, pero solo el 0,5% de los pacientes padecía sintomatología. De manera que en realidad lo que manifiesta Minor en su artículo es que esta disparidad o este amplio margen de incidencia es porque muchos autores hacen referencia simplemente al hallazgo en la tomografía y otros en realidad toman en cuenta todo el síndrome de la patología, que es la afectación a la tomografía con la sintomatología del paciente, que es el verdadero síndrome de tercera ventana, porque solo el hallazgo en tomografía no sería el síndrome en sí. Por eso es que este autor relata esta aparente desincronía o esta amplitud tan marcada en la incidencia. Eso es lo que pude encontrar. Bien. Y otra cosa, a lo mejor lo pasaste por alto por una cuestión de tiempo. ¿Por qué realmente se produce? ¿Que ya venimos de fábrica con esto? ¿Es por los latidos de la dura que va tocando la eminencia arcuata? ¿Por qué? Bien, sí, la teoría en realidad hace referencia a un origen genético y a un origen versus adquirido. La realidad es que aquellos que apoyan la teoría genética dicen que el laberinto membranoso, que se forma antes que el laberinto óseo, en algunos pacientes lo que sucede es que en la embriología el laberinto membranoso toma contacto con la dura madre y esto con el paso del tiempo en algunos pacientes hace que ese contacto permanezca y que no se desarrolle el laberinto óseo por encima, y esta adherencia a la dura madre hace que luego en la adultez aparezca la dehiscencia. Esos serían los que apoyan la teoría genética, o sea, un defecto en el desarrollo embriológico del laberinto óseo sobre el laberinto membranoso. En cambio, los que apoyan la teoría adquirida hablan de una posible fractura, que en realidad ya deja de ser espontáneo, o una relación con el síndrome de hipertensión endocraniana en pacientes obesos, con SAOS y bueno, la sintomatología que conocemos. Y luego Minor hace también referencia, esto también hace referencia a la doctora Binetti en su revisión de artículos, que hay algo que se llama teoría del segundo golpe, que es la asociación justamente de la teoría genética más la teoría adquirida, en la cual se dice que hay un defecto en el desarrollo del laberinto óseo sobre el membranoso en algunos pacientes, que en muchos no va a generar sintomatología, pero habría un segundo golpe, por así llamarlo, en la adultez, llámese en ese caso hipertensión endocraniana o un traumatismo, que desataría la sintomatología en estos pacientes. Eso es lo que está descrito en la mayoría de los artículos. No lo puse por cuestión de tiempo, en realidad. Me imaginé. Perdón, Agustina. Los 4 pacientes míos, que los recuerdo muy bien, porque son pacientes muy especiales, eran todos delgados, y lo que me llamó la atención, que eran
por lo menos 2 se dedicaban a running. O sea que una opción a tener en cuenta es eso. Eran corredores no profesionales, pero de corredores diarios de muchos kilómetros, pero no era ninguno era obeso. Bien, gracias, Doc. Y otra cosa, la última, ya que estamos en el tema, aprovecho. Yo no tengo experiencia, no he visto ninguno, lógicamente yo soy mucho más joven que Leopoldo y Daniel, entonces por eso me faltan ver algunos pacientes más. No, pero los pacientes que he visto que sospechaban, vi que muchos venían con pedidos de electrocoreografía. ¿Por qué? Porque vos hablaste del BEM y se entiende, pero ¿por qué la ECOG? Bien. Lo que hace referencia, por lo menos Minor, que fue uno de los que más ha estudiado esta patología, él hace referencia que en realidad la electrocoreografía, si bien es un estudio que puede aportar mucho, porque la relación de potencial de sumación versus potencial de acción, esa relación puede estar aumentada, pero lo cierto es que no es patognomónico de esta patología, pudiéndose encontrar también esa relación alterada, por ejemplo, en el Meniere, pero sí hace referencia que es bastante útil la electrococleo en el momento intraoperatorio. Dice que hay muchos autores que lo realizan durante la cirugía, porque realizando la electrococleo en el momento de quirófano, cuando uno realiza, por ejemplo, el plugin del semicircular superior, se normalizaría en ese momento los valores de la relación entre potencial de sumación y potencial de acción, y eso sería como de buen pronóstico en el postoperatorio. Pero no lo nombra como un criterio diagnóstico obligatorio para establecer el síndrome. Bien. No sé si. Fantástico. Bueno, buenísimo, Agustina, y Gracias. agradezco brevemente hacer un pequeño cierre diciendo que, bueno, evidentemente es un síndrome que tiene poca frecuencia, pero que puede aparecer con una gran magnitud de presentación clínica, que la necesidad quirúrgica, y concuerdo desde mi humilde opinión, debe estar solamente elegida en aquellos casos muy puntuales y bajo una selección muy precisa de tratar de solucionar el síntoma predominante del paciente, y que a veces eso es muy difícil, con lo cual probablemente la indicación quirúrgica o la opción de la cirugía sea en menos. Solamente me gustaría recalcar al final, y que sea promulgado por la palabra de los seniors, si realmente, que es lo que yo veo mayoritariamente en mi práctica clínica en el diagnóstico de esta patología, es la concomitancia con otoesclerosis, y si ustedes ante un paciente con sintomatología clínica típica de otoesclerosis, la confirmación tomográfica de otoesclerosis con un foco anterofenestral y la visualización en el mismo oído del paciente de una dehiscencia evidente del semicircular no manifiesta clínicamente en ese lado, pero con evidencia tomográfica clara, si esto es un criterio para subestimar o no indicar o contraindicar la cirugía de otoesclerosis o estapedio vestibular en este paciente y darle la opción de un otoamplífono. Me parece que eso es algo que me gustaría escuchar la opinión y recalcarla en el caso de que sea en la línea en la que estoy pensando. Si cada uno de los señores, por favor, quisiera dar su opinión. Yo ya me quemé con leche. Y además se lo presenté en todos lados y lo mostré, y creo que fue el primer caso que les comí la cabeza. Y si yo tengo una otoesclerosis manifiesta y tengo una dehiscencia franca, ahí sí le pido un Convin. Ya no me manejo con multislice, necesito cortes de 0,1, no de 0,3, y le pido un Convin con reconstrucción, con el expertise de los que hacen el verdadero Convin. Y yo confirmo eso a ese paciente. Ya he descartado pacientes para cirugía estapediana. Les coloco un audífono o la causa que sea. No, yo creo que está muy bien lo del Convin, ¿no? Pero hay que ver también qué tamaño de dehiscencia tiene. Cuando no existía el Convin y nosotros sospechábamos de que había esta posibilidad, yo creo que el saber si el paciente tiene, digamos, ha tenido sintomatología vertiginosa, o hacer el estudio del BEM que te da una característica específica. Un par de pacientes que ha tenido este aspecto sin sintomatología prácticamente vestibular. Yo he hecho cirugía de otoesclerosis y no he tenido problema. Ahora, claro, hay un porcentaje de riesgo. Obvio que le pase lo que le pasó a Daniel, que de golpe se desarrolló el cuadro. Quiere decir de que son casos dudosos, que hay que evaluar muchos aspectos, entre ellos el tamaño de la dehiscencia, si tiene concomitancias, o buscar esas concomitancias vestibulares para no desencadenar a través de una estapedectomía, forzar un cuadro que hasta el momento no existe, y en ese caso
sería el audífono. Yo creo que cada paciente habría que evaluarlo. Yo no descartaría de plano la cirugía, sino que evaluaría cada paciente. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel si vemos que hay situaciones de una dehiscencia que es importante o antecedentes de algún tipo de vértigo de paciente, trastornos vestibulares o respuestas a los sonidos, esas algiacusias o esas cosas que molestan tanto en un paciente con otosclerosis que podría ser sumamente sospechoso. Es decir, hay que evaluar que cada caso, por supuesto, tenés que tener, si sabés que tiene o suponés que hay una dehiscencia en la tomografía, tenés que ser cauteloso en la indicación y hablarlo con el paciente. Yo descartarlo totalmente no. Amplío. Creo que tendría Alejandra, que tener... perdón, Edu, la doctora Alejandra era asintomática porque tenía 2 ventanas. Cuando yo le opero la estapedectomía, yo le hice las 3 ventanas. Entonces esos pacientes son asintomáticos, los que tienen asociado otosclerosis, y si yo lo veo, le pido un combin, y si no hay hueso, ahí sí lo descarto, porque yo le voy a habilitar la tercera ventana. Por eso todos los estudios que yo le pudiese haber hecho a la paciente preoperatorio no me hubiesen dado BEMP, no me hubiesen dado alteración, porque era 2 ventanas hasta que la operé. Entonces concuerdo con Leopoldo, no es que tengo esto, lo descarto, pero si tiene una asociación con otosclerosis franca y compruebo que realmente o por una buena resonancia o por un buen combin no hay hueso, ese paciente no lo opero, porque lo voy a hacer sintomático yo. ¿Sí? ¿Al cuánto tiempo de la cirugía, Daniel? A los 4 meses. A los 4 meses que estaba muy bien, y me llamó la atención que quedó con un gapcito en graves de 15 decibeles, con una prótesis de transmisión distal, cosa que eso es muy raro, con una copita que te quede en 10 o 15, en el 250 y en el 500. Pero dije, bueno, algo pasó, y a los 4 meses fue a un casamiento, y estuvo con el parlante de ese lado, y ese fue, el domingo me llamó, que estaba con una crisis de vértigo, y le pasaba esto y esto y esto, sacame la prótesis, le pedí una excelente tomografía computada multislice, la prótesis estaba en su lugar, que va con técnica de vena, porque también uno piensa, tiene una fístula, no la tenía, lo consulté con Diamante, me dice, explora la que tiene una fístula, le digo, mire, no la va a tener una fístula, tiene esto, me comí la dehiscencia del canal franco. Entonces le hice el resurfacing desde abajo, porque le faltaba mucho, le saqué la prótesis, revisé, no había fístula, y le coloqué más todavía un trocito de fascia en la ventana redonda, le volví a colocar la prótesis sobre, ya la vena se había hecho una neoventana, una prótesis 0,25 más larga, le hice el resurfacing, y a la semana la paciente ya no tenía vértigo, pero quedó con un gapcito chiquitito por más que le coloqué la prótesis. O sea, fue al 4º mes. Sí, yo creo que entonces como concepto y lo que tiene que quedar, es decir, creo que ninguno de nosotros actualmente estamos operando una autoesclerosis sin tomografía. Y eventualmente, y que tiene que ser de alta resolución, si no, no nos sirve. Y eventualmente, simplemente con agregar que el corte pase a nivel del conducto semicircular superior, buscando dehiscencia, ya con eso descartamos bastante. Fantástico, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Creo que concluimos este primer tema de debate y de update, y podemos pasar al siguiente, si les parece, ¿sí? Carolina. Bienvenidos, mi nombre es Carolina Rusten. Antes de comenzar quería darle las gracias a la Federación por brindarme el espacio para participar en el Congreso. No presento conflictos de interés, este es mi mail de contacto, y mi charla es sobre la evaluación imagenológica de la otitis media crónica colesteatomatosa. Bueno, como sabemos, el colesteatoma es una lesión benigna, pero tiene comportamiento agresivo. El diagnóstico se hace mediante la clínica, apoyado en las imágenes, y el tratamiento es quirúrgico. Lo podemos clasificar en congénito y adquirido, y a través de las imágenes, como la tomografía y los distintos tipos de resonancia, nos van a brindar, cómo son la localización y la extensión del colesteatoma,
y evaluar las complicaciones posibles. Entonces, ¿qué datos nos va a brindar la tomografía? Nos va a hablar de la localización y el grado de extensión de la patología, si hay presencia de variantes anatómicas, nos va a dar una idea de cuál va a ser el planeamiento quirúrgico, y con esto vamos a poder descartar complicaciones para no tener imprevistos en el intraoperatorio. Con respecto a la localización, lo más frecuente es encontrarlo a nivel del epitímpano, pero bueno, podemos tener otras localizaciones menos frecuentes. En esta imagen tomográfica es un corte axial de un oído derecho, donde observamos la lesión del colesteatoma que está comprometiendo la cadena osicular lateral a la misma. Vamos a evaluar cómo es el estado de la cadena osicular y cómo está el esputum. Si bien el diagnóstico va a ser clínico, con la tomografía hay ciertos signos como erosión de estas estructuras que nos van a hablar de, digamos, un mayor compromiso a nivel erosivo, y nos van a orientar hacia el diagnóstico del colesteatoma. En este caso tenemos un corte coronal en un oído derecho, donde observamos el compromiso del esputum y de la cadena osicular. También vamos a evaluar el seno timpánico y el receso facial, que son dos espacios donde se ha descrito, digamos, muchos casos de patología residual. En este corte axial de un oído izquierdo podemos observar el seno timpánico y el receso facial. También tenemos el receso epitimpánico anterior, que es un lugar también de asiento de patología colesteatomatosa. Acá lo podemos ver en un corte axial de un oído izquierdo, el receso epitimpánico anterior y cómo se relaciona con el canal del facial en su porción timpánica. Vamos a evaluar cómo están las paredes mastoideas, ¿sí? En este caso tenemos una tomografía, un corte axial de un oído derecho, donde observamos una imagen, densidad de partes blandas, que genera erosión de toda la estructura ósea, incluyendo la pared interna de la mastoides. En este caso deberíamos descartar que no haya una complicación a nivel de endocráneo. Vamos a evaluar cómo está el nervio facial, que también puede estar comprometido. En este caso tenemos un corte coronal de un oído derecho, donde observamos el canal del facial con su porción timpánica, que se ve afectado por la erosión del colesteatoma. Este es un corte axial también de un oído derecho, donde observamos el compromiso del canal del facial, que también se ve afectado. También podemos encontrar una fístula laberíntica, que bueno, se ve en el 7% de los casos de colesteatoma, y el canal semicircular más frecuentemente afectado es el lateral. Pero bueno, también puede afectar los otros semicirculares o la cóclea y el vestíbulo. Bueno, vamos a evaluar que no haya variantes anatómicas, ¿sí? Como una carótida aberrante, que se puede ver en esta tomografía, un corte axial de un oído izquierdo, que luego lo vamos a confirmar con una arteriografía. O el caso de un golfo yugular prominente, que también nos va a dificultar el abordaje. Vamos a evaluar cómo está el estado del tegmen, ¿sí? Ver si tiene algún tipo de erosión, cuál es el tamaño de esa erosión y si va a generar alguna herniación del tejido encefálico. Después, ¿qué datos nos va a brindar la resonancia? Bueno, nos va a hablar de si tenemos presencia de complicaciones a través de la resonancia con gadolinio, y también nos va a hablar, nos van a dar datos en casos de colesteatomas que no tengan un diagnóstico clínico o tomográfico concluyente, como por ejemplo un colesteatoma congénito
o un paciente que no se pueda revisar bien bajo la automicroscopía, que tenga el conducto estrecho o que nos genere alguna duda diagnóstica. También para la evaluación prequirúrgica, en el caso de los pacientes que tengan que operarse, hay que evaluar cuál es la localización precisa del colesteatoma y según eso evaluar la vía de abordaje. También en el postoperatorio, en el caso de los pacientes que ya hayan sido operados, para descartar que no haya patología residual. Y en estos tres casos lo que vamos a solicitar es una resonancia con difusión no epiplanar sin contraste. Con respecto a las complicaciones, bueno, vamos a pedir una resonancia con contraste donde vamos a descartar complicaciones como encefalocele o una cerebritis, entre otras. Para el postoperatorio, bueno, acá presentamos un artículo publicado en el 2018 de The Journal of International Advanced Otology, que habla sobre el uso de la resonancia con difusión no epiplanar en el caso de los pacientes postoperatorios que hayan recibido una canal wall down, una mastoidectomía abierta. Entonces, lo que se hizo fue evaluar a los pacientes. Estas fueron las indicaciones para realizar la resonancia con difusión. Estos pacientes, bueno, tenían un N de 20 y a todos se le hizo tanto la resonancia como el tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que se vio como resultados es que tuvieron una sensibilidad y especificidad del 93 y el 60% respectivamente para el diagnóstico de colesteatoma, mientras que en otros artículos publicados que hablan principalmente de las mastoidectomías cerradas y el control postoperatorio entre los 6 y 18 meses con la resonancia non-epi. En estos casos se vio que la sensibilidad y especificidad era mayor en los casos donde habían recibido una canal wall up. Con respecto a las vías de abordaje, pueden ser a través del endoscopio, microscopio o un abordaje combinado. Con respecto al endoscopio, bueno, vamos a evaluar al paciente y vamos a elegir en el caso de que no tenga un compromiso a nivel del antro, que haya pasado de canal semicircular lateral, y vamos a evaluar el seno timpánico, que en este caso lo podemos clasificar en 3 tipos según la profundidad del mismo. Entonces, en un tipo A, que va a ser pequeño, un tipo B, un poco más profundo, en estos casos podemos tener un abordaje con el endoscopio, y en los casos de tipo C, donde hay un seno timpánico profundo con extensión, deberíamos usar un abordaje retroauricular con el microscopio. Acá tenemos algunas imágenes de tomografía con cortes axiales, donde podemos observar la profundidad del seno timpánico. Este sería un tipo A, un tipo B y el tipo C. Bueno, acá tenemos un caso de un colesteatoma que se encuentra localizado a nivel de la caja timpánica y que podría ser abordado a través del endoscopio. Este es otro caso que, bueno, también está comprometiendo el ático y se encuentra digamos, a nivel de epitímpano, y luego, bueno, este caso fue confirmado con la resonancia non-epi para evaluar bien que sea la presencia de colesteatoma y no que sea tejido inflamatorio. Siempre que vamos a realizar un abordaje endoscópico, debemos evaluar las vías de ventilación, porque en el caso de que haya alguna obstrucción a nivel de estas vías, debemos realizar la permeabilización de las mismas para evitar que vuelva a crecer la patología. En el caso del microscopio lo vamos a usar principalmente para colesteatomas con mayor extensión o con alguna complicación. También está descrito el abordaje combinado,
donde se hace la cirugía con el microscopio, y luego tiene un apoyo con el endoscopio para descartar patología residual. En este artículo publicado en el 2013, bueno, ahí se evaluaron los pacientes que fueron operados con el microscopio y luego se hizo una revisión con el endoscopio en el mismo tiempo quirúrgico, y con esto se vio que hubo una detección del 22% de colesteatoma residual en casos de canal wall up y de 10% en canal wall down. También se vio que a largo plazo reduce un 9,7% el colesteatoma residual en los canal wall up. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la tomografía de peñascos es una herramienta útil para evaluar la anatomía, la localización de colesteatoma y el grado de afección de las estructuras vecinas. La resonancia con difusión no EPI resulta beneficiosa ante alguna duda diagnóstica. Bueno, también se detectó, según la bibliografía, que un gran número de cirugías de revisión pueden ser evitadas mediante el uso de la resonancia con difusión non-EPI, y que es importante realizar un análisis imagenológico adecuado para poder lograr un planeamiento quirúrgico con mayor precisión. Muchas gracias. Bueno, fantástico, Carolina. Muchas gracias por la presentación de un tema muy importante y de mucha frecuencia, como es la otitis media crónica colesteatomatosa, y una forma de cómo evaluarla y la utilidad de las imágenes en la evaluación. Creo que has recalcado fundamentalmente el uso de la tomografía en la planificación quirúrgica. Has podido notar que la tomografía tal vez es una herramienta que ayuda al diagnóstico, pero que el diagnóstico de colesteatoma es clínico y que la valoración de la tomografía debe ser empleada para la planificación sobre todo y para evitar complicaciones durante la cirugía y para prevenir hallazgos anatómicos que podemos observar en la tomografía, así también como para planificar el abordaje quirúrgico. Y has recalcado muy bien también el uso de la resonancia no ecoplanar, un estudio más moderno y enfocado fundamentalmente no al diagnóstico del colesteatoma primario o de primera intención, sino en el enfoque fundamental de aquellos que generan dudas diagnósticas, y sí su valoración, como bien dijiste, en la evaluación del colesteatoma ya operado y en el oído operado, para tener un diagnóstico de una eventual recidiva o recurrencia del colesteatoma. Así que, desde mi punto de vista, te felicito y me gustaría un poco que los seniors hagan sus comentarios y preguntas en relación a este importante tema. Muchas gracias y te felicito por la exposición. Muchas gracias. Bueno, yo te felicito, Carolina, realmente estuvo muy bien, las imágenes muy lindas. Bueno, además está decir que es fundamental que nadie va a operar actualmente un colesteatoma y desde hace muchos años sin un estudio de imágenes. Ahora, con respecto a la NOEPI, acá anoté, ¿en qué casos? Porque me ha pasado, en casos que hubo falsos positivos y falsos negativos. ¿Eso a qué se debe? ¿A una mala técnica? ¿Algo especial del colesteatoma o qué? En realidad, digamos, en parte depende de la técnica que se use. Lo último que se está usando en realidad es la resonancia con difusión no epiplanar, pero bueno, este tipo de técnica lo que nos permite es detectar una imagen que sea a partir de 2 milímetros. Pero bueno, si nosotros tenemos un colesteatoma que es menor, una lesión que es mínima, bueno, ahí ya podría dar un falso negativo. Sin embargo, antes la que se usaba era la resonancia ecoplanar, que, digamos, la técnica era similar, pero tenía menor resolución y detectaba lesiones de a partir de 5 milímetros. Entonces, en ese caso, podríamos tener mayor tasa de falsos negativos. Después, por otro lado, digamos, la presencia de cerumen también nos puede dar un falso positivo. Después, la presencia de, digamos, cuando hay una lesión de colesteatoma que es muy pequeña y nosotros por ahí con la fotomicroscopía realizamos la aspiración
de las escamas epidérmicas, pero queda algún resto epidérmico, esa parte puede seguir creciendo y generar un colesteatoma con sus complicaciones, y sin embargo, como nosotros aspiramos bastante cantidad de escamas, puede darnos un falso negativo. Después otras causas pueden ser que en el postoperatorio haya presencia de Silastic, que bueno, eso está descrito en la bibliografía, también puede ser una causa de un falso positivo, o la presencia de restos hemorrágicos, por ejemplo en un postoperatorio, también nos puede dar un falso positivo. Leopoldo, Daniel, si quieren hacer alguna aporte o pregunta, por favor. Sí, Carolina, gracias por la presentación, estuvo muy completa. Hoy en día el pedido de resonancia por difusión no coplanar se ha extendido, ¿no? Es decir, inclusive como prediagnóstico, cuando no sabemos que hay un velo que no sabemos exactamente qué es, si es piel o no es piel, cada vez los porcentajes de positivo, no de falsos negativos, dan, digamos, como un estudio que realmente es interesante. Ahora, ¿en qué casos se piden en los posoperatorios de seguimiento? ¿En los casos que tienen sintomatología o los pedís en todos los casos que se han operado, por ejemplo, manteniendo la pared posterior del conducto, un volap, y que vos a los 2 años querés saber qué pasa, o esperaste que tengan síntomas el paciente, o se hace de rutina el pedido de resonancia por difusión narcoplanar? En realidad, antes de que se empiece a emplear esta técnica, lo que se indicaba es, en el caso de un paciente que tuviera un colesteatoma y se hace una cirugía con una mastoidectomía cerrada, la indicación era hacer un second look, es decir, una cirugía de revisión entre los 6 y los 18 meses. En la actualidad, digamos, para evitar la intervención quirúrgica, lo que se hace es solicitar la resonancia con difusión no epiplanar para descartar que no haya una recidiva o recurrencia. Y no se hace antes porque si la lesión es muy pequeña puede dar un falso negativo. Claro, vos decidís pedirla en todos los casos. En el caso, digamos, de que no, de que haya una cirugía con una mastoidectomía cerrada y en el control postoperatorio, pasado ese lapso de tiempo, debería hacerse un second look. Y ahora en la actualidad se reemplaza eso por la resonancia non-epi. Sí, yo creo que es un aporte muy interesante, ¿no? Después de un tiempo de 2 años, pedirle una resonancia con difusión a ver si hay patología. Ahora, antes de que existiera esto, nosotros no hacíamos second look, hacíamos la cirugía y consideramos que la patología estaba acotada, hacíamos conservación de la pared. Está bien que hay un porcentaje muy importante de cirugías que eran con la pared baja, ¿no? Es decir, radicales. El porcentaje era mucho mayor. Pero los pacientes que se hacía cirugía conservadora, la patología no estaba muy extendida, había entrado aditus, pero no estaba desarrollado en antro, etc. No hacíamos second look, hacíamos observación clínica. Generalmente el paciente cuando reaparece patología, aparece infección, etc. El aporte de la resonancia actual con difusión es muy buena. Vos decías, Federico, que la indicación, digamos, de la tomografía computada en el diagnóstico inicial, que es tal cual. Pero en algunos pacientes que hay patología en el oído medio, el paciente empieza con algunas secreciones en ático, etc. Y vos ves en ático que hay algo, hay velo, no confirmás que porque no hay secreción fétida ni nada, hacer también una resonancia de estas características podría ser interesante como diagnóstico, ¿no? Es decir, más que como revisión posterior. Es muy interesante el tema de diagnóstico por imágenes, porque esto cambia totalmente y las imágenes
que nos dan actualmente lo fidedignas que son y las posibilidades de analizar las estructuras, realmente es maravilloso. Gracias por la presentación, Carolina. Bueno, Gracias. Carolina, realmente muy, muy amplio. Te quiero hacer una pregunta y quiero compartir un falso positivo mío. Me gustaría si podés retroceder 2 o 3 que hay para mostrar y explicar por qué tuve el falso positivo. Hay una imagen del ONEPI, más para atrás, en Coronal, más atrás. No, estas son las primeras. Te decía de las últimas. Bueno, mientras que vos la buscas, yo creo que hoy ya no se puede hacer otología. Sí. No se puede hacer otología si no tenemos excelentes imágenes. No se puede hacer implantes si no tenemos excelentes imágenes. Pero la otología de buscar la cosa chica sin imagen, sea la que sea, no. Vamos a tener problemas, que eso lo vemos. Yo tuve un paciente que la sigo controlando, Cintia, con un colesteatoma congénito de punta de peñasco, que ustedes lo conocen. La operé a los 15 años, hoy Cintia tiene, seguí por favor. Ahí está, bueno, ahí lo ¿Esta vemos. es? Sí, era otra, pero sirve igual como para hablar por qué me preocupan los falsos positivos. Cuando se popularizó este método, que se empezó a hacer en forma más rutinaria en el hospital italiano con la doctora Granson, ahí estandarizaron el método. Cuando se habla de difusión tardía, hay que fijarse que la secuencia diga B1000, BP1000. Esta técnica de difusión que se pareciese a un T1, en realidad es un T2. Entonces, cuando uno ve, le informan difusión, y uno ve demasiado bien la anatomía, o aceptablemente bien la anatomía que se parezca a un T1, eso no es una difusión tardía. Entonces, en Cintia, controlando la posible recidiva del colesteatoma de punta de peñasco, que se cerró el conducto, se puso grasa, venía bien, hasta que en una mala técnica de difusión apareció una cosa así, no tan brillante, una cosa como vemos acá donde está la flechita, bien, pero la imagen no era tan de mala calidad como se debe ver la que vos proyectaste, que no ves características anatómicas, no es como un T1, es un T1 muy borroso. Esa es la técnica de difusión tardía. Bueno, a Cintia la exploré y lo que tenía, y después hablando con la gente del hospital italiano, la doctora Besada, me encontré como un quiste citrino. O sea que te quería preguntar si dentro de los falsos positivos vos leíste otra patología, pero sí yo aporto, y he hablado con la doctora Besada, que cuando la técnica de difusión no es tardía, no es BP1000, te puede dar falso positivo, cosa que no es colesteatoma. ¿Se entiende? Digamos, otra patología que me pueda dar un falso positivo. Sí, eso es lo que me preocupa, los falsos positivos. En este caso sería que no sea un ONEPI tardío, te puede dar falso positivo en mi paciente. ¿Vos leíste algo en la literatura que hable de otra patología que dé falso positivo? Porque tiene una especificidad del 60%, según tu diapositiva. Es muy sensible, pero no es tan específico. Y dentro de las causas de no especificidad son malas técnicas de resonancia con difusión. Por eso, desgraciadamente, hay que saber dónde enviar. ¿Qué leíste vos, Carolina? Y también los abscesos o granulomas de colesterol también pueden dar. Exactamente es esto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, fantástico. Agradezco los comentarios de los señores. Efectivamente, Leopoldo, concuerdo en esas imágenes dudosas aticales. De primera intención, la resonancia muchas veces con esta técnica puede ayudar. Concuerdo con Eduardo en la ponderación de tener una imagen siempre, un oído crónico de estas características para su evaluación, y el aporte de Daniel en especial en la resonancia con difusión non-EPI, fijarse en el coeficiente B, que es el movimiento browniano de las moléculas de agua. En la difusión es muy importante chequear que esté puesto B1000 por lo menos, para ver que la resolución y la validez del estudio para ver esto sea sustanciosa, ¿no? Un pequeño aporte final para resumir, me gustaría también, que es algo
personal, pero que estoy seguro que lo comparten, es tal vez en esos oídos crónicos que vienen supurando y que uno los ve por primera vez, no apurarse en pedir rápidamente una tomografía, y conviene a veces tomarse unas pequeñas semanas para tratar de secar el oído y hacer una buena limpieza, porque si no muchas veces hay exceso de patología en lo que uno ve en la tomografía inicial, viendo todo el conducto tapado, toda la mastoide, toda la caja tapada, y hay mucho proceso inflamatorio concomitante. Entonces, para mejorar en la valoración de esa imagen preoperatoria, es bueno tomarse, si es posible, en los pacientes que tienen buena adherencia al tratamiento, tomarse un par de semanas en hacer tratamientos tópicos locales con aspiraciones minuciosas bajo automicroscopía, preparar de alguna manera el oído para hacer un buen estudio tomográfico, y de esa manera creo que el estudio tomográfico les va a dar un diagnóstico bastante más consistente y van a poder planificar tal vez mejor su abordaje quirúrgico. Ese es un pequeño aporte desde la humildad de mi experiencia, pero creo que por ahí suma, ¿no? Y un pequeño capítulo que no amerita esta charla tal vez, pero que debemos considerar, son la valoración de estas imágenes en los colestatomas complicados y saber elegir el estudio adecuado en el momento adecuado, y claramente las imágenes son de suma importancia en la complicación de un colestatoma, ¿no? Pero bueno, fantástico, les agradezco muchísimo, y creo que es una mesa muy linda en la cual podemos ver estos temas de update que siempre nos llaman a la reflexión. Así que bueno, vamos a continuar por favor con el próximo y último, pero no menos importante, que nos presenta Guillermo Stipech. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la FASO. La verdad que para mí un honor estar frente a este panel de expertos. También quería agradecer a la licenciada Pastorino que ayudó en la búsqueda bibliográfica para este tema. Lo mío tiene que ver mucho con lo que habló Agustina al inicio, y yo lo que quiero hablar es de la hipoacusia conductiva y cómo evitar el error, específicamente cómo evitar un error. Con respecto a los conflictos de interés, trabajo en Research and Development para la empresa Dinvent, que es ingeniería médica. Estos son mis datos de contacto. Y bueno, ¿cuáles son las causas de hipoacusia conductiva? Sabemos la relación que tiene la cadena osicular en martillo, el yunque y el estribo, y esta diferencia de áreas que tiene la membrana timpánica con la platina para amplificar el sonido. Por eso es que vemos habitualmente hipoacusias conductivas con perforaciones timpánicas, minimoesclerosis, oído medio ocupado con moco, una otitis media fusiva. Podemos tener una ausencia completa de la cadena osicular. Acá vemos la fosa oval sin estribo. Podemos también tener una fijación a nivel del estribo. Hacemos una palpación de la cadena osicular y vemos que el estribo está fijo. Pero ¿qué entendemos verdaderamente por hipoacusia conductiva? Esto es la página de un hospital muy importante en Estados Unidos que le da información a sus pacientes, y ahí ellos ponen hipoacusia conductiva, lo que dice abajo, es lo que ocurre en el oído externo. Y ese creo que es el primer error que tenemos que evitar. Entonces la hipoacusia conductiva es la diferencia que se produce entre la vía aérea y la vía ósea, con un descenso de la vía aérea. Entonces, el primer concepto es que la hipoacusia conductiva en audiometría tonal no implica un diagnóstico topográfico de exactitud. Justamente el error que yo quiero evitar es ingresar a un oído medio pensando que voy a hacer una cirugía, una estapedectomía, y encontrar que el estribo está móvil. Es una situación que me da miedo que me vuelva a pasar, y que, bueno, espero que todos tengamos la precaución para poder evitarlo. Volviendo un poquito a la fisiología de por qué nos puede pasar esto, como decía Agustín al inicio, tenemos un mecanismo de ventanas donde el estribo va a ser el inicio de ese impulso de energía, y luego vamos a tener una salida de energía a través de la ventana redonda. Esto mediante un mecanismo que se va a producir dentro de las rampas de la cóclea. Vamos a obtener la audición. Pero todo esto tiene un laberinto óseo, una cobertura, y un defecto en esa cobertura también puede producir hipoacusia conductiva. El objetivo es que en este gradiente de fuerzas que se produce entre la rampa vestibular y la rampa timpánica, poder estimular el órgano de Corti, pero todo lo que está previo a este proceso podría generar una hipoacusia conductiva. Entonces, este circuito que tenemos no es un circuito 100% cerrado entre una ventana y la otra, ya que también tenemos el acueducto vestibular y el acueducto coclear. Entonces, como segundo concepto, la hipoacusia conductiva se puede originar a nivel del oído interno.
¿Cuándo comenzó este concepto? En 1960, Doris y Davis propusieron por primera vez el concepto de hipoacusia conductiva del interno, y Xi, un maestro de la estapedectomía, encontró que 1 de cada 700 pacientes operados con endosclerosis tenían una hipoacusia de origen de oído interno, o sea, no pudo encontrar ninguna otra cosa a nivel del oído medio que justificara la hipoacusia. Podemos encontrar en la bibliografía muchos artículos que hablan de la disencia del canal semicircular, es uno de los temas más difundidos, pero verdaderamente hay muchos artículos que abarquen esto como una sola patología, como la hipoacusia conductiva de oído interno. Así que el tercer concepto es que no hay bibliografía que agrupe a la totalidad de estas patologías. Hace prácticamente un mes se publicó este artículo, que lo que hace una revisión de todas estas enfermedades que pueden simular una hipoacusia conductiva del oído medio, pero que su origen está verdaderamente en el oído interno. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de estas patologías, por una cuestión de tiempo no podemos hablar del tratamiento, pero sí la idea es poder tener en mente todas las variantes que podemos encontrar. Con respecto a los síntomas, obviamente es muy importante el diagnóstico clínico. El fenómeno de tercera ventana puede producir vértigo, fullness, el acúfeno, que puede ser continuo, pulsátil, autofonía, hiperacusia, ya nombró Agustina todos estos síntomas. Pero como decíamos, esto se puede producir o por patología de los canales semicirculares, por patología del vestíbulo o por patología de la cóclea. O sea, todo el oído interno puede generar hipoacusia conductiva. Entonces es muy importante a la hora de evaluar, por ejemplo, en un paciente con autoesclerosis, tenemos que tener siempre este concepto y descartar que detrás de esa hipoacusia no tenemos algo de origen del oído interno. Entonces el defecto puede ser de canal semicircular, vestíbulo o también puede ser coclear. Con respecto al canal semicircular, bueno, esto ya se habló mucho, pero podemos tener una disencia a nivel de los 3 canales. Con respecto a la del canal semicircular superior, puede ser congénito, habitualmente es algo idiopático. Con respecto al posterior, es importante considerar la erosión que puede producir el bulbo de la yugular. Y con respecto a la disencia del canal semicircular lateral, se puede producir por otitis media crónica, por colestatoma, o inclusive en el fresado que se produce en una mastodectomía radical. O sea que algo que puede pasar es que estas son patologías que también son adquiridas, que pueden aparecer con el tiempo, e inclusive son progresivas, que generalmente es una característica fundamental de la autoesclerosis que sea progresivo, entonces esto nos puede llegar a confundir también. Con respecto al vestíbulo, tenemos que tener en cuenta el acueducto vestibular ensanchado, que habitualmente tiene un diámetro de 0.6 milímetros, pero cuando supera los 1.5 milímetros es donde puede producir síntomas. Entonces es importante el diagnóstico por imagen, con la resonancia y la tomografía, para poder establecer bien el diagnóstico. Con respecto a la cóclea, acá es fundamental porque son muchas las patologías que se pueden producir a nivel de la cóclea. Podemos ver una disencia entre el canal carotidio y la rampa vestibular, entonces eso va a iniciar generalmente desde abajo en la cóclea, y que también puede tener alguna alteración de tipo progresiva. Otra patología muy importante es una comunicación que se produce desde el conducto auditivo interno hacia la cóclea, el DFN3, que es una patología ligada al X. Entonces, son pacientes que habitualmente el hombre produce los síntomas, lo transmite la mujer, y que, bueno, en el momento de la cirugía estapedial hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos tener también dehiscencias a nivel coclear, y muy importante la cobertura ósea, la cápsula óptica, si tiene algún defecto por alguna enfermedad local o enfermedades más generalizadas como la enfermedad de Payet o la osteogénesis imperfecta, también puede producir hipoacusia conductiva, aunque son enfermedades que suelen afectar la cadena osicular. Parte de ese componente de la hipoacusia conductiva se origina en el oído interno. Entonces, bueno, es muy importante saber a la hora de elegir una forma de resolverlo, qué tanto vamos a poder resolver, si es que el origen viene desde otra zona. Con respecto al examen físico, bueno, fundamental la otoscopía, realizar las maniobras para evaluar el fenómeno de Tulio, Henneberg, maniobra de Valsalva. Y hay un punto fundamental que cuando se empiezan a pedir los estudios, que es el reflejo estapedial.
El reflejo estapedial va a estar ausente cuando la patología es de oído medio, pero habitualmente si es de oído interno, el reflejo va a estar presente. Esto es muy importante porque me pasó una vez que la fonoaudióloga me llamó y me dijo, le estoy haciendo la audiometría del paciente, el reflejo está presente, hay algo que estoy haciendo mal porque tiene una hipoacusia conductiva. La verdad que fue muy valioso para mí que ella me hubiera comunicado eso porque fue lo primero que encendió la alarma. Entonces, creo que es fundamental una buena relación con la audióloga. Si los reflejos están presentes, ya tiene que confiar que eso está bien y poder asentarlo en el estudio. Existe otra evaluación que se puede realizar, que está descrita en la bibliografía, que es la vibrometría con láser Doppler. La verdad que eso no tengo experiencia, no lo he visto nunca. Sí, tal vez pueden ser que lo hayan visto porque esta vibrometría es lo que se utiliza para saber el nivel de osteointegración de los implantes de conducción ósea. Así que la mayoría de los trabajos que hablan de osteointegración utilizan eso para saber cuál es el tiempo final de osteointegración. Pero no es algo que tengamos disponible para poder evaluar a todos los pacientes con respecto a la patología del oído interno. Obviamente también se puede hacer la timpanometría, la electrocardiografía, el BEM, las autoemisiones, cada uno tiene sus características, pero hay cosas que no nos pueden faltar, como el examen físico, el reflejo estapedial y el diagnóstico por imagen. Todo lo que sea patología de hueso, habitualmente una tomografía de alta resolución, vamos a poder hacer un diagnóstico preciso, especialmente todo lo que tiene que ver con la tercera ventana, y la resonancia magnética con las patologías, con angiografía de las patologías que puedan tener algún origen vascular. Ahora a continuación viene un tema que tal vez es un poco más controvertido, y ya lo empiezo a nombrar acá, que es el hidrops endolinfático, que el hidrops está descrito que también puede producir hipoacusia conductiva. Hay muchos trabajos que actualmente el diagnóstico lo hacen a través de resonancia magnética con técnica FLAIR, donde se hace una administración intratimpánica y 24 horas después se hace la resonancia, la administración es de gadolinio y 24 horas después se hace la resonancia. Entonces, otro concepto importante, trabajar con la audióloga y confiar en los resultados que entreguen sus estudios. La tomografía y la resonancia son fundamentales para hacer el diagnóstico diferencial. Creo que no se puede hacer una cirugía de oído medio sin tener una tomografía, independientemente de su etiología. Algo que es cuestionable es que el hidrops endolinfático puede producir hipoacusia conductiva. Y la verdad que yo lo puse como cuestionable porque hay algunos trabajos que lo nombran, pero no es algo que esté muy difundido en la bibliografía. Yo en el caso personal, una vez atendiendo la guardia, durante la residencia, tuve una paciente que tenía una otitis media aguda, porque yo veía una membrana timpánica congestiva, los diapasones lateralizaban en ese oído, y tenía una audiometría con una hipoacusia conductiva. Pasaba una semana, la paciente no mejoraba, estaba muy tensa, justo el doctor Grimaldi, un médico de mayor experiencia, estaba escuchando la consulta, la paciente estaba muy nerviosa y me dijo, repetir la audiometría, porque esa paciente está haciendo una hipoacusia súbita. Verdaderamente hicimos la audiometría, tenía una hipoacusia sensorio-neural, pero a mí siempre me quedó la duda de si la audiometría inicial estuvo mal hecha, si yo estaba haciendo mal los diapasones, o si verdaderamente en el cuadro agudo del hidrops se puede producir una hipoacusia conductiva por una fijación de la platina. Bueno, hay nuevos trabajos que dicen eso, que se puede producir, y habitualmente haciendo una resonancia podemos ver la dilatación de ciertas estructuras que podrían estar haciendo la presión. En el futuro se espera que con el sincrotrón, que es un método diagnóstico que creo que van a faltar décadas para que eso pueda ser utilizado de forma masiva, pero prácticamente nos permite hacer hasta un análisis histológico. Entonces el diagnóstico de esta patología va a ser mucho más sencillo. Entonces, son muchas patologías, son muchos síntomas, muchos estudios, pero tenemos ciertas formas de resumirlo. Pero básicamente no todos van a producir hipoacusia conductiva pura, sino que puede ser hipoacusia mixta o puede ser una hipoacusia sensorio-neural nada más. Por ejemplo, en el caso del hidrops endolinfático. A mí me causa también un poco de temor esos pacientes que tienen una hipoacusia mixta bastante acentuada, donde el reflejo estapedial se hace negativo por la dificultad para estimularlo, y muchas veces son pacientes que pensamos que tienen autoesclerosis,
que el objetivo de la cirugía es poder aumentar su umbral para que posteriormente pueda tener una ganancia con un audífono, y ese paciente que le comentaba que la fonoaudióloga me decía que hay cosas que no le cerraban, terminó siendo una dehiscencia de cadena semicircular, donde yo creo que es importante no tocarlos y tratar de ser siempre lo más conservadores posible. Como segundo punto importante, el tema de los reflejos es fundamental, porque ahí podemos hacer un diagnóstico con un estudio muy sencillo y rápido, y ya nos orienta hacia dónde puede estar la patología. Tenemos otra gama de estudios, como se habló recién también, la electrocardiografía, que podía tener ciertas variaciones, pero un oído medio patológico puede estar normal. También la utilización del BEM, pero creo que el tema del diagnóstico por imagen es fundamental y es algo que no puede evitarse. Y como último tip, para evitar tal vez un error, que por suerte no me pasó, es un paciente que está casado con una fonoaudióloga. Tuvo una otitis media aguda, posteriormente esa otitis media aguda persistía un gap en un solo oído, un gap de unos 40 decibeles, y después de hacer muchos tratamientos médicos pensando que tenía algo que ver con esa otitis media aguda, ya ante la falta de recursos hicimos todo, tomografía, resonancia, una serie de estudios, sobre todo además por ser esposo de una fonoaudióloga, y salía todo normal. Entonces habíamos planteado hacer una cirugía exploratoria para observar. Verdaderamente es una otosclerosis, aunque no tenga foco, y la verdad es que la clínica no era muy compatible con cómo debería haber sido su evolución, pero nos generaba mucha duda. La cirugía se suspendió por el tema de la pandemia, y en agosto me escribe la fonoaudióloga y me dice que el paciente estaba con un diagnóstico de una artritis seronegativa, espondilitis anquilosante, si esto podía tener que ver con su hipoacusia. Le pregunté en ese momento qué medicación tomaba, me dijo 1 millón, tomaba deltisón, ácido fólico, analgésico, de todo. Justo esa semana publica en Instagram Melissa Castillo, que Melissa hizo la residencia en Argentina, pero actualmente está haciendo investigación en Harvard, en Mace Venier, y publica un título de que estaban por presentar ellos su investigación de la hipoacusia conductiva que produce la artritis reumatoidea en un análisis histológico que han realizado. Y verdaderamente encontraron, entonces me comuniqué con ella porque el artículo no estaba publicado todavía, y que encontraron la presencia de CD3 y CD20 dentro de las articulaciones de la cadena osicular. Y esto puede producir una hipoacusia conductiva que a nivel de las imágenes tal vez va a ser invisible. Entonces, ¿qué me modificó? Es que yo ahora le pido un perfil autoinmune a todos los pacientes que estén en plan quirúrgico de esta pedectomía. La idea es tratar de disminuir al máximo el margen de error, y tal vez sea algo extremadamente raro, pero bueno, creo que no cuesta nada escribir un poco más y poder descartar esta patología. Entonces, como último concepto, la patología autoinmune puede afectar las articulaciones de la cadena osicular y hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en una otoesclerosis. Como conclusión, la hipoacusia conductiva en audiometría tonal no implica un diagnóstico topográfico con exactitud, no hay bibliografía que agrupe todas estas patologías, el defecto puede ser del canal semicircular, de vestíbulo o a nivel coclear, tomografía y resonancia son fundamentales en el diagnóstico diferencial, como lo es también el reflejo estapedial, y existe patología autoinmune que también puede afectar las articulaciones de la cadena osicular. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, fantástico, Guillermo, muchas gracias. Lindos aportes y lindas reflexiones durante la charla en un tema interesante de cómo lo abordaste, donde básicamente es como uno debe pensar las patologías cuando llegan los pacientes con los síntomas al consultorio y estar atento efectivamente a que no toda hipoacusia conductiva debería tener su origen, por lo menos desde el punto de vista fisiopatológico, en algún trastorno en el oído externo o en el oído medio, como bien lo mostraste y ampliaste incluso con algunas cosas interesantes de últimas, raras, pero de últimas consideraciones. Muy bueno eso, ¿no? Brevemente un pequeño aporte mío, que creo que en algunos casos lo he observado y seguramente ustedes también concuerdan, en algunas hipoacusias súbitas, predominantemente en tonos agudos, cuando en la resonancia magnética hay cambios en la densidad de los líquidos laberínticos,
pueden observarse algunas veces hipoacusias mixtas, con un pequeño gap en las frecuencias graves que en los casos de esta súbita selectiva en agudos están preservados. Y una atribución de esto probable sea aquellos pequeños sangrados dentro de la escala vestibular o la escala timpánica en la base de la cóclea que afectan la micromecánica de la cóclea, generan la hipoacusia neurosensorial en agudos, pero aumentan la resistencia o la impedancia de los líquidos laberínticos porque ya no hay perilinfa, sino hay sangre y proteínas, etc. Entonces el estribo encuentra mayor resistencia en transmitir eso hacia el oído interno y genera esa hipoacusia conductiva en graves, algo más o menos similar a la fisiopatología que vos bien explicaste, se puede atribuir un hidrops en algunas situaciones iniciales de Meniere, donde puede aparecer un pequeño gap en grave. Pero bueno, interesante porque las hipoacusias conductivas pueden estar generadas más allá de la platina o más allá de la ventana oval, ¿sí? Así que bueno, ese son mi pequeño aporte y lógicamente me gustaría escuchar a los niños a ver cuál es su opinión y consideraciones y preguntas en este tema interesante y amplio. Gracias, Guillermo. Guillermo, después de escucharte, a las hipoacusias conductivas le empiezo a pedir análisis genéticos también, porque hablaste de los ligados al cromosoma X. Sí. Sí, ¿Hay algo más con respecto a eso? Y a mí lo importante de la ligada al X, el DFN3, que en realidad el nombre completo es hipoacusia mixta ligada al X con Gallert. Entonces ahí hay algo fundamental, que si no tenemos un diagnóstico claro de esa patología, va a ser una cirugía complicada, que podemos tener Gallert, que tiene un aumento importante para producir meningitis. Entonces tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Es difícil hacer el diagnóstico genético. Nosotros cuando estuvimos en la residencia tuvimos también un paciente que en la cirugía tuvo el Gallert y después, mucho tiempo después, comprobamos con una tomografía de mejor resolución que la cóclea y el conducto auditivo interno prácticamente era una unidad. No veíamos una separación, un tabique a ese nivel. Entonces creo que es una patología que hay que tenerlo en cuenta, y el tema de la transmisión es importante entonces a nivel del interrogatorio saber esto de que solamente los hombres van a tener esa manifestación. Las mujeres también, pero generalmente es mucho más raro y suele ser leve la parte clínica. Bien. No, muy, muy interesante todo lo que hablaste. Y yo creo que es fundamental toda la información que nos dan las imágenes y, como decía Daniel, esos pequeños detalles, ver bien si no hay una permeabilidad del acueducto vestibular, en el fondo del conducto auditivo interno, que la lámina cribosa esté desarrollada. Porque cuántas veces hemos escuchado decir que una de las complicaciones de la cirugía de la otoesclerosis es el Gallert. En realidad no era una complicación, es un mal diagnóstico de otoesclerosis. Por eso yo creo que cada vez nos estamos fijando más en las imágenes y en esos pequeños detalles que nos van a hacer que nos equivoquemos menos, y muy bueno ese aporte del trabajo del Castillo que está ahí en está bueno Harvard. Tener ese contacto directo. Exactamente. Así que te felicito de mi parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Guillermo, quería felicitarte por tu presentación. Muy interesante, algunos aspectos. Habría que hablar también algunos aspectos de oído medio que también llevan muchas veces a confusión de otoesclerosis. Pero hablando del oído interno, todo lo que es presión dentro del oído interno puede originar algún tipo de trastorno conductivo. Vos mencionaste el hidrops, el acueducto vestibular ensanchado. Respecto a la patología, digamos, que tiene que ver con la partición incompleta tipo 3 de origen genético, hoy en día es muy difícil hacer una cirugía o pensar que es una otoesclerosis, porque con la tomografía te das cuenta de que es una cóclea absolutamente mal formada y, como bien dijiste, comunicada en forma directa al oído interno. Entonces, y aparte el desarrollo de una hipoacusia mixta y con componente neurosensorial que se va agravando es rápidamente evolutiva a través de los años, porque la comunicación es importante y la presión en realidad la hipoacusia conductiva la da la presión que hace el líquido endolaberíntico sobre la ventana oval. Así que la posibilidad de equivocación hoy con esa patología se ve realmente
muy poco, es decir, es muy raro. Lo escuchás que antes podía suceder cuando no había tomografía. Respecto al autoinmune, es muy interesante eso, porque el doctor Curet tiene un trabajo sobre autoinmunidad y autoesclerosis, la asociación, de tal manera que algunas patologías de autoesclerosis que tienen un origen autoinmune tienen un desarrollo absolutamente anormal con la evolución a través de la cirugía. Así que está muy bien el hecho de tener, digamos, como estándar pedir un estudio autoinmune. No lo hacemos habitualmente, pero debería ser. Vos has tenido casos de autoinmunidad y autoesclerosis, ¿vos cómo lo encaraste? Ahora decís que pedís siempre, porque tuviste algún caso. No, la verdad que sí, o sea, lo empecé a pedir a partir de este caso, que fue algo muy reciente, decir, bueno, tal vez yo hubiera hecho un mal diagnóstico si no se lo hubiera solicitado. La verdad que no tengo fundamentos científicos para decir esto hay que pedírselo a todos los pacientes, porque tal vez es algo extremadamente raro y tal vez no se justifica. Pero bueno, creo que a veces hay que tratar de buscar el máximo de seguridad. Claro, el caso que vos presentaste es una artritis de la articulación incudostapedial, aparentemente, o una inflamación de la cadena, da igual. Exacto, sí. A través de un proceso inmunológico. Claro, esa paciente tenía un componente autoinmune o digamos, de patología general importante. En esos casos... Claro, de patología general, sí, claro, patología general importante, que eso fue lo que nos llamó la atención. El problema es que, por ejemplo, en este estudio que estaban realizando en Harvard, el diagnóstico lo hacen a través de la anatomía patológica por la disección cadavérica. Entonces, claro. Bueno, ahí está la duda. Yo no tengo un diagnóstico preciso de que la cadena esté afectada, pero creo que prefiero no intervenir ese oído. No, absolutamente. Está muy interesante toda la patología de oído interno, sobre todo la depresión. Muchas de ellas se diagnostica por imágenes. Te quería hacer un diagnóstico de hipoacusia conductiva, dos temas que me ha tocado en la práctica, por eso te los quería comentar, que tienen que ver con el oído medio. Uno tiene que ver con la fijación congénita de estribo, es decir, chicos que nacen con un gap también, con reflejo negativo, desde luego. En realidad no tiene una autoesclerosis, tiene una fijación congénita de estribo. Y la otra patología que me ha tocado diagnosticar como patología de oído medio en hipoacusia conductiva son las malformaciones de la cadena osicular, que a veces son unilaterales y la característica que tiene es que no son progresivas. Entonces, tenés un gap que puede ser bastante interesante, como si fuera una desarticulación por traumatismo, y lo que tiene es una malformación en la cadena osicular. Muchas de estas malformaciones tienen un estribo móvil. Lo que le falta es el enganche con el yunque, que en ese caso es fácilmente solucionable, y otra cosa cuando vos tenés una platina móvil pero no tenés superestructura, ya es un poco más complejo solucionarlo. Pero como diagnóstico diferencial en hipoacusias conductivas, yo creo que es más frecuente este tipo de patologías, ni hablar de la timpanosclerosis, todo eso que es una otoscopía y te das cuenta. Pero vos mirás una fijación congénita, le haces una otoscopía y ves un tímpano normal. Igual en una malformación de la cadena osicular, le haces una otoscopía y ves un tímpano normal. Y las tomografías, bueno, ahora cada vez las imágenes, ya te digo, todo lo que es patología de oído interno, es decir, si vos tenés una diferencia óseo-aérea que más o menos es importante y tenés un acueducto vestibular ensanchado, o el paciente tiene antecedentes vertiginosos, hidrops, y entonces puede tener un componente conductivo, o el hecho, digamos, de esta patología que ya creo que hoy por hoy equivocarte en cuanto al diagnóstico en una partición incompleta tipo 3 de origen genético sería muy, muy, muy difícil, porque sí te da una hipoacusia conductiva, pero también te da mixta y es evolutiva la neurosensorial y la tomografía es muy evidente. Pero bueno, sí, yo creo que el concepto de lo que aprendí de la charla fue de tomarse el tiempo. Si uno hace una exploración del oído medio, tomarse el tiempo, revisar toda la cadena osicular y asegurarse de dónde está la fijación, y a veces tampoco confiarse mucho del informe de la tomografía o de la resonancia, sino también tomarse el tiempo y ver todas esas estructuras.
Sí, absolutamente. Cuanto más, como toda la ontología y como toda la medicina en general, cuanto más detalle le pongas, menos posibilidades de error. Pero digamos que el conjunto de patología que presentaste es muy interesante, sobre todo esta del autoinmune, es poco frecuente. Yo te recomiendo el trabajo de Curet, que hizo un trabajo específicamente Evocar. sobre la autoinmunidad y osteoporosis, muy, muy interesante. Bueno, felicitaciones, Bueno, Guillermo. bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, es un tema muy amplio. Yo la primera vez que escuché hablar de hipoacusias conductivas del oído interno, se lo escuché a un querido colega que hace tiempo que no lo vemos, que es Diego Querol. Vos, Leopoldo, lo conocés, Eduardo lo conocés. La primera vez. Me llamó la atención de lo que has presentado algunas cosas. Uno, cuando uno tiene un hidrops endolinfático y tiene un sáculo dilatado, el VEM-C puede dar patológico, no ausente, porque tenés un aumento de amplitud. Y el aumento de amplitud es porque está tocando la platina del estribo. Por eso en el hidrops con el sáculo dilatado que contacta, tenés signo de Henneberg y fenómeno de Tulio, y podés tener una hipoacusia conductiva. Es como para revisarlo. Lo segundo que anoté, hay que hacer el diagnóstico diferencial, se lo pone en las mismas bolsas, con el DFN3, que es, como dijo Leopoldo, el síndrome de Phelps, P-H-E-L-P-S, Phelps, que es de la partición incompleta tipo 3, que ese hoy no se le escapa a nadie. Pero, y acá sí comparto, tengo una diapo de una paciente mía, es un oído izquierdo, la fijación congénita del estribo, lo que dijo Leopoldo también, que son generalmente jóvenes, se ve más en varones, y también se habla de etiología genética, donde la hipoacusia conductiva es fija, no es evolutiva como la autoesclerosis juvenil. Entonces, si uno está operando eso y encuentra lo que yo encontré, un yunque abananado hacia adelante, con un estribo monopodal, sin tendón del músculo del estribo, paren la cirugía. Se levantan y se van a ver el acueducto coclear, no el vestibular, el acueducto coclear, y lo van a ver ensanchado. Eso es una variable de lo que se puede encontrar, porque esa fijación congénita del estribo, cuando ustedes lo saquen a través del acueducto coclear permeable, que lo ves en la tomografía, en cortes coronales o fundamentalmente en sagital o en algún axial, que lo ves desde la parte posterior hacia la ventana redonda, termina en una catástrofe. Yo por suerte se lo había escuchado esto a Diamante cuando no se lo conocía como síndrome Phelps, la partición incompleta tipo 3, esta observación que estoy compartiendo con ustedes. Un chico joven que creen que es una autoesclerosis juvenil, que tal vez no haya sido claro en explicar el paciente o nosotros en preguntar si es evolutivo o no es evolutivo, y nos encontramos con una malformación, estribo monopodal, ausencia de tendón, ausencia de pirámide o un yunque abananado, no sigan la cirugía. Y felicitaciones a los tres. Bueno, muchas gracias. Bueno, fantástico, muy bueno. Y sí, evidentemente la micromecánica del oído interno puede afectar y generar hipoacusias conductivas, y eso también me estaba acordando en implantes cocleares, con aquellos implantes delicados en los cuales podemos preservar audición. Hay que tener la precaución de tomar vía aérea y vía ósea para los resultados, porque muchas veces hay un gap, a pesar de que el timpanograma es normal y ya con un oído medio ventilado, porque el implante dentro de la cóclea y la obliteración de la ventana redonda secundaria a la cirugía del implante puede generar un gap conductivo en graves, y entonces si evaluamos solamente vía aérea, tal vez estamos ante una cirugía de preservación y en realidad estamos induciendo ahí un error de evaluación por la hipoacusia conductiva generada, ¿no? Un pequeño comentario, pero me acordé como causa también de culpar al oído interno por una hipoacusia conductiva, ¿no? Así que bueno, nada, en mi opinión fue una mesa muy agradable, excelente en cuanto a la update que hicimos de las distintas patologías, y que hicieron, mejor dicho, tanto Agustina, Carolina como Guillermo. La disfruté, aprendí, quiero agradecerles a ustedes tres, primero por haberse tomado el tiempo de haberlo revisado estos temas y de haberlos traído a la federación para poder participar en este congreso. En nombre de la federación agradecerles lógicamente a los seniors, Leopoldo, Daniel, Eduardo, el tiempo, la experiencia y la buena disposición para colaborar en esta mesa, que bueno, quedará acá disponible para que la podamos disfrutar nuevamente y todos nuestros colegas de la especialidad. Muchas gracias por el tiempo
y muy buenas tardes y fin de semana para ustedes. Chao, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.